Bueno, vamos entonces a la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en su capítulo 34 y en su versículo 15, 16 y 17. Amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice, leyendo siempre, honrando al Padre, Hijo y a su Santo Espíritu. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Gloria a Dios. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye y los librará de toda sus angustias. En la otra versión dice, el Señor cuida de los hombres honrados y presta oído a sus clamores. El Señor está en contra de los malhechores, para borrar de la tierra sus recuerdos. ¡Ay, santo! El Señor atiende al clamor de los hombres honrados y los libra de todas sus angustias. ¡Qué palabra de Dios en esta noche! En esta hora de la noche, mis amados hermanos, el título que está aquí escrito dice, la petición divina. Este es el título que está en la Biblia. Pero vamos a hablar bajo el tema, ¿por qué Dios castiga al hombre? ¿Por qué Dios castiga al hombre? Amados, le decía hace un momento que Dios permite por muchas razones. Primera razón, permite Dios a veces el castigo sobre la humanidad por la razón, por su amor hacia la humanidad. Por su amor. Él ama. Recuerde que la Biblia dice que el Padre envió a su Hijo unigénito, el único Hijo, envió al mundo. ¿Para qué? Por amor a la humanidad. Mandó al mundo a morir en la cruz del Calvario por amor a la humanidad, por amor a usted, por amor a mí. Si no hubiera venido el Hijo del Hombre en este mundo, nosotros, dice la Biblia, no teníamos esperanza. Estábamos destituidos, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Él, con su amor, envió a su único Hijo para darnos salvación. Y la Biblia dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Amado, quisiera compartir con ustedes en esta noche, esperando que ustedes entiendan en esta oportunidad algo muy importante. Aquí dice, ¿cuál es la comprensión bíblica de la ira de Dios? Dice, la ira de Dios es definida como la respuesta emocional a la percepción del mal, a la injusticia. Con frecuencia traducido como enojo. Escuche bien, ¿alguna vez usted se ha enojado con sus hijos? ¿Alguna vez usted se ha molestado con tus hijos? Si usted no se ha molestado en una ocasión con tus hijos, es porque tú no amas a tus hijos. ¿Alguna vez usted lo ha castigado a tus hijos por una mala conducta? Si usted no lo hizo, es porque usted no lo ama a su hijo. Si usted no hizo, si su hijo hizo una fachoría, hizo una maldad, y usted no hizo nada, es porque usted quiere que su hijo se pierda en el mundo.
Es porque usted quiere que su hijo se pierde en los vicios, en las drogas, en los placeres del mundo. Pero si usted le llamó la atención y lo castigó a su hijo, ¿por qué? Porque usted no quiere que se vaya y que se pierda en el mundo, porque usted lo ama. Y es, amado hermano, en ese momento, si usted, cuando su hijo hizo una fechoría ahí, si usted no se enojó, es porque usted no ama a su hijo. Dice, escuche bien lo que dice: la respuesta emocional a la percepción del mal y la injusticia, con frecuencia traducido como enojo, ¿ok? Indignación. ¿Cuántas veces, alguna vez usted ha pensado en tu corazón que si Dios alguna vez se ha indignado por tus hechos? ¿Alguna vez usted ha pensado si Dios se ha indignado porque tú haces la voluntad tuya y no la voluntad de Dios? ¿Por qué Dios se enoja? Porque Dios dice su palabra que Él es santo. Su pueblo, su hijo, su iglesia tiene que practicar la santidad. Tiene que practicar la santidad. Tiene que tratar de vivir una vida agradable delante de Él. Tiene que tratar de vivir una vida con el temor de Dios en su corazón. Pero que lamentablemente el ser humano le ha perdido el temor de Dios en su corazón. Pero como se ha perdido el temor de Dios en su corazón, pero Él no ha perdido su amor hacia usted. Escúcheme bien. Él no ha perdido su amor a usted. Él, a pesar de tus desobediencia, de tu rebeldía, de tus caprichos y de hacer la voluntad del mundo, a no hacer la voluntad de Él, Él todavía te sigue amando. Y por amar a ti, se enoja y permite algo en tu vida, no para tu desgracia, sino para tu bien. Para tu bien. Pero el ser humano no entiende el llamado de Dios en su vida. Cuando Dios permite algo en su vida para su bien, para su bienestar, se enoja y claudica contra Dios. Y dice: Señor, ¿y por qué? ¿Por qué a mí? Y otra vez, ¿y por qué a mí otra vez? Por usted y otra vez a usted. Porque Él no quiere que tú pierdes. Él no quiere que tu alma se pierde en el infierno. Por esa razón Él te permite. Por esa razón, en el momento que tú haces un capricho delante de Dios, en el momento cuando tú haces tu rebeldía delante de Dios, Él se enoja. Y no solamente se enoja y dice, se indigna. Escúcheme bien. Se indigna. Y no solamente se indigna y dice, y da cólera. Y da cólera. Por eso en la Biblia encontramos también, dice la Biblia, que Dios se arrepintió de haberle hecho al hombre. Se arrepintió de haberle hecho al hombre. ¿Por qué? Porque Dios en el huerto de Edén, Dios le dejó instrucción a Adán. ¿Qué tenía que hacer? A no pecar contra Dios. Pero Adán, con su desobediencia, pecó contra Dios. ¿Y cuántas veces Dios te ha dicho a ti, no peques, no hagas esto, no está bien, no lo toques? Pero el ser humano, con su desobediencia y con su terquedad,
hace las cosas que Dios no quiere que lo haga. No hace la voluntad de Dios. Hace su propia voluntad contra Dios. Y por esa razón, amado hermano, viene el enojo de Dios. Y dice, también dice, vamos a ver, tanto los humanos como Dios expresan la ira. Pero, aquí hay un pero. Es decir, Dios se enoja, el hombre se enoja, pero, escúcheme bien, pero hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira de Dios es por amor. ¿Ok? La ira de Dios es santa. Para que usted entiende, porque la gente no entiende cuando Dios se enoja. ¿Cómo es posible que Dios se enoja si es un Dios? ¿Y dónde está el amor, pues? No. La ira de Dios, dice, es santa y siempre justificada. ¿Ok? Pero la ira del hombre nunca es santa. Nunca es santa. Es decir, el enojo o la ira de Dios lo hace con un propósito para que usted entienda quién es Dios. El hombre cuando se enoja lo hace con una maldad. Ahí usted donde puedes entender realmente que el hombre cuando se enoja con una maldad, hacer una maldad. Y cuando el hombre se enoja no se olvida de lo que él hace, no se le olvida. Su enojo, su coraje, su ira, no se le saca en su corazón. Dios cuando se enoja, pero se enoja con un enojo de amor. Ojalá usted pueda entender esto. Él se enoja con un enojo de amor, con un enojo santo, con un enojo al amor hacia ti, con un enojo a que usted no caiga en el infierno. El enojo del hombre es que te vaya mal. ¿Ves la diferencia? El enojo del hombre es que te vaya mal, que te destruyes y no volver a verte. Ese es el enojo del hombre. El enojo de Dios es que tú te arrepientes y vengas a Él. ¿Ves la diferencia? El enojo del hombre es un día no quiere verte, que te vayas. Pero el enojo de Dios es quiere verte cerca, que te arrepientes donde estás. ¿Ves la diferencia? Entonces dice, en el Antiguo Testamento la ira de Dios es una divina respuesta al pecado y a la desobediencia del hombre. ¿Cuántas veces el hombre desobedeció a Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cuántas veces el pueblo se rebeló contra Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cuántas veces Dios demostraba su poder, su gloria? Y así se enojaron, pecaron contra Dios. Y en un momento vamos a llegar realmente cuál es el pecado que cometió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el pecado que la humanidad en este tiempo está cometiendo delante de Dios? En el Antiguo Testamento Dios demostró su gloria, su poder, su grandeza, su amor. Y ni aún así se rebelaron contra Dios. Y no solamente se rebelaron contra Dios, sino también hicieron un Dios, una imagen, un ídolo delante de Dios. Quizás me adelanto un poco, pero en este tiempo, ¿cuántas personas que supuestamente sirven a Dios, pero también tienen un ídolo delante de Dios? No una estatua, no una imagen, no, un ídolo que cargan por adentro, un ídolo de materialismo, un ídolo amar a otra cosa más que a Dios. Lamentablemente que en el tiempo muchas veces hay predicadores
tirando las piedradas por otro lado a aquellas personas que tienen ídolos e imágenes parado en la esquina de sus casas. Pero también a veces en la congregación del pastor están gente que tienen ídolos también dentro de sus corazones. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Por eso no muchos les gusta estar aquí y se van. Porque se lo decimos la realidad. La realidad es la realidad. Hay cristianos evangélicos que también tienen ídolos, que son unos desobedientes y rebeldes delante de Dios. Por eso mismo cae muchas veces el castigo o el enojo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ama, que se arrepiente. En el libro de Apocalipsis, donde habla, dice: acuérdate dónde caíste y arrepiéntate. Acuérdate dónde caíste y arrepiéntate. ¿Cómo es Dios tan grande que todavía, a pesar tus derrinches, tus desobediencias, tu de todo delante de Él, y todavía te habla a ti? Acuérdate. O sea, si estás pasando algo en tu vida, haz un análisis en tu corazón. Si es que es una prueba de parte de Satanás porque eres fiel con Dios, o porque es el enojo de Dios le ha permitido sobre ti para que arregles cuentas con Dios. Por eso. Entonces dice, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Que muchos hoy también lo están haciendo. Dice, la idolatría era con frecuencia la causa de la ira de Dios. Dios no tanto se enojó por sus desobediencias, se enojó más Dios por hacer otro Dios delante de Dios, por hacer un ídolo y adorarlo más que al Dios, el dador de la vida. Por esa razón se enojó más Dios. ¿Por qué razón Dios se enoja ahora? Por lo mismo. Igual, si el Dios de ayer, hoy, es el mismo, va a ser de mañana. Amado, lamentablemente, la gente no se dan cuenta dónde llevan cargado un ídolo en sus corazones delante de Dios. Sí, así como lo oyes. Y dice, escuche bien, dice, la idolatría era con frecuencia la causa de la ira de Dios. Ahí donde vamos a encontrar en el libro de los Salmos, en su capítulo 78. Vamos en el libro de los Salmos. Por eso les decía a ustedes que hay mucha gente que lo utilizan mucho el Salmo, pero lo utilizan el Salmo todo para su favor. Pero ¿cuándo usted ha escuchado gente hablando de lo que vamos a hablar ahora? Salmo 78, en su versículo 56. Dice, escuche bien, pero ellos, ¿quiénes son ellos? Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo. ¡Ja! Wow. Dice, y no guardaron sus testimonios como muchos hoy. Son cristianos adentro, pero son unos mujeriegos afuera. Por eso se van muchos de aquí. Sí, cristianos adentro, pero son unos charlatanes afuera. No guardan, no cuidan sus testimonios. Así fueron estos. ¿Quiénes son? El pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo. Y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron contra sus padres. Wow.
Y dice, y se volvieron como arco engañosos. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Eso es lo que hicieron ellos. Hicieron una imagen después de haberle visto la mano de Dios. Después de haberle visto, amados hermanos, en la Biblia dice que cuando ellos caminaban de noche, era columna de fuego sobre ellos. Cuando caminaban de día en el desierto, ¿se imaginan ustedes cómo era el calor en ese momento? Pero dice la Biblia que sobre ellos iban columna de nube, guardándolos, cuidándolos, cubriéndolos. Dios demostrando su gloria, su poder, su amor, su gracia, dándole de comer y de beber en un lugar donde no había ni comida, donde no había ni agua para beber. Pero Dios les dio de beber, Dios les dio de comer. Y ni aún así se rebelaron contra Dios y hicieron un Dios de talla. ¿Qué es eso? Oh, lo hicieron de lujo. Oh, sí, porque hicieron una imagen de bronce, hicieron una imagen de oro. Oh, sí, lo hicieron más brillante. Después de ver la gloria de Dios. Y así hay mucha gente hoy en tiempo. Por eso es muy importante traer traer, amado hermano, el recordatorio del pasado, cómo vivió el pueblo de Israel en ese tiempo. ¿Cómo vive el pueblo ahora? Lo mismo. Ya dejémonos de hablar de las imágenes a las otras personas. Hablemos de la imagen que tú tienes delante de Dios. ¿Cuál es tu idolatría ahora? No, yo no tengo idolatría en mi casa. No, este es pecado. O sea, te felicito si no tienes una imagen en tu casa. Está bien. Pero ¿qué es lo que tú más idolatras o lo estás idolatrando delante de Dios? ¿Qué es lo que tú estás idolatrando delante de Dios? ¿Tu carro? ¿Tu casa? ¿Tu dinero? ¿Tu trabajo? ¿No hay tiempo para buscar a Dios? Después de que Dios te sacó a la miseria, después de que Dios te sacó a donde no tenías nada, ahora porque tienes, ahora ya ni tiempo ya no hay para buscar de Él, después de ver su gloria en tu vida. ¿Qué tú estás idolatrando en tu vida ahora? Porque así estamos. Me incluyo con ustedes. Así estamos. No puedo porque es que tengo que hacer esto. No puedo porque es que mi jefe dice que tengo que terminar el trabajo. O sea, ¿qué tú estás idolatrando en tu vida ahora? Tú como mujer, es que limpiar la casa, tengo que lavar. Es que si no limpio la casa, me regaña mi marido. Y pues hazlo a tiempo. No, es que quiero mi casa bien arregladito. Te felicito. Pero ¿dónde estás dejando a Dios? ¿Dónde estás dejando a Dios? Puede estar dentro de tu casa brillando, pero tú vacío de Dios. Como esta gente hicieron una imagen, una estatua brillando, brilloso, pero estaban huecos, vacíos de Dios, porque habían provocado a Dios. Pero vamos a seguir leyendo el Salmo. Dice, lo oyó Dios y se enojó. Escuche bien. El 58, el versículo 58 del capítulo 78 del Salmo. Dice, el 58 dice, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celos con sus imágenes de talla. El 59 dice, lo oyó Dios y se enojó. Y se enojó. Wow. Y dice, y en gran manera aborreció a Israel. Wow. En gran manera aborreció
a Israel. Pero ¿qué dice la otra versión? A mí me gusta la otra versión. Vamos a ver qué dice la otra versión. Es que, mis amados hermanos, eso es lo que la iglesia, el pueblo tiene que entender. Cómo está viviendo y cómo está su relación con Dios. ¿Por qué hay mucha destrucción al pueblo de Dios? ¿Por qué hay mucha destrucción, amado hermano? A la gente que supuestamente sirven a Dios. ¿Por qué? Porque supuestamente sirviendo a Dios, pero dándole la espalda a Dios. Gritando con sus labios, pero dice Isaías y en San Mateo dice, este pueblo de labio me honran, pero su corazón lejos de mí. Y, amado, ese es un problema grande. Dice, vamos a leer el 58 del 78 del Salmo. Dice, escuche bien. Lo hicieron enojar con sus alturas paganos. Adoraron ídolos, lo provocaron a celos. Y el 59 dice, Dios se enojó al ver esto. ¿Cómo no se va a enojar Dios? Dios dándole de todo a ellos y haciéndole una imagen delante de Dios. ¿Cómo no se va a enojar Dios con usted? Usted ha escuchado, usted ha visto familia que se han ido unos seres queridos que más lo amaban. ¿Por qué? Porque hay padres, hay madres que aman más a sus hijos que a Dios. Hay hombres que aman más a su mujer que a Dios. Oh, sí, lo idolatran a su mujer. ¿Por qué? Porque la misma mujer es una Jezabela que todo lo quiere, pinta, le brocha la cara, no sé cómo lo hace. Y todo, y el hombre compra y compra y compra y compra, idolatrando a su mujer, invirtiendo dinero a su mujer y dando la miseria a Dios. Oh, sí. Hay padres que compran carros del año para su hijo y invirtiendo más tiempo en el trabajo para pagarlo y dando la miseria de tiempo a Dios. Y muchas veces Dios le ha quitado al hijo. ¿Por qué? ¿Cuántos hijos se han matado? Se han quitado la vida con el carro del año que el padre lo compró. Por lo mismo. ¿Por qué? Dios lo permitió. Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo la palabra. Y el 59 dice, y Dios se enojó al ver esto y rechazó por completo a Israel. ¿Qué quiere decir? Destacado por completo. Y muchas veces Dios así hace hoy en tiempo. No es que Dios quita la cobertura sobre el pueblo o sobre sus hijos. Por su desobediencia hacia Dios, se salen bajo la cobertura de Dios. Al salir usted por tu desobediencia, al no hacer la voluntad de Dios, al salir tú bajo la cobertura de Dios, usted se queda sin nada. Sin nada. Como quedó el pueblo de Israel, se quedó sin nada. Dice la Biblia, escúcheme bien lo que dice, y rechazó por completo a Israel. No quiero ver nada de ti. Qué triste que Dios te dijera a ti o a mí, ya no quiero ver nada de ti. Te has revelado. Amas más esto que a mí. Amas a esto más que a mí. Y aquí das más tu amor aquí que a mí. Tú amas más esto que a mí. ¿Y qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con la mujer cuando deja de amar a Dios sobre todas las cosas? Se enfría y ya no busca de Dios. Y al no buscar de Dios,
se salió bajo la cobertura de Dios. Exactamente. Y el 60 dice, abandonó al santuario de Silio, que era su casa entre los hombres. Permitió que sus enemigos capturaran el símbolo de su gloria y su poder. Tan furioso estaban contra su pueblo que los entregó a la, que los entregó a la espada del enemigo. Los muchachos murieron, escuche bien, los muchachos murieron quemados. No hubo canción de boda para las novias. Los sacerdotes murieron a filo de espada y sus viudas no las lloraron. Qué terrible cuando viene el enojo de Dios. Qué terrible cuando viene el enojo de Dios, mi amado. Si tú estás aquí, si a ti te está hablando Dios, es mejor arregla cuenta con Dios, porque cuando Dios mueve su mano, papá, nadie lo puede detener. Nadie lo puede detener, la mano de Dios. Dios lo puede detener, la mano del enemigo, cuando se levanta contra ti. Pero ¿quién lo va a detener, la mano de Dios, cuando Dios mueve su mano? ¿Quién? Qué tremendo, mi amado hermano. Dice por acá, en el Deuteronomio 1:26. ¿Qué dice Deuteronomio? Vamos en el Deuteronomio. Vamos a la Biblia. Les voy a llevar la Biblia un poco ahora. A ver, ojalá ustedes puedan entender. Deuteronomio capítulo 1, versículo 26. Es hasta el 46, pero unos cuantos versículos vamos a leer porque está largo. Deuteronomio capítulo 1 y en su versículo 26 hasta el 46, pero vamos a leer unos cuantos versículos. Le voy a leer. En esta versión dice: pero ustedes no quisieron ir, sino que desobedecieron la orden que el Señor nuestro Dios les había dado. ¿Qué hubo ahí? Desobediencia. Pero ustedes no quisieron ir. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho a ti: quiero usarte? Tengo propósito contigo. Quiero usarte. Quiero que tú prediques. Quiero que tú cantes. Quiero que tú hagas ¿Y sabes qué? ¿Qué tú has dicho a Dios? No, es que tengo trabajo y no tengo tiempo y... ¿va? No, es que no sé qué dirá mi esposa. No, es que no sé qué dirá mi esposo. Es que mi esposo casi no quiere. ¿Cuántas veces usted ha dicho peros delante de Dios? ¿Y cómo se llama eso? Desobediencia. Desobediencia. Dice: pero ustedes no quisieron ir, sino que desobedecieron la orden del Señor nuestro Dios les había dado. En sus casas se pusieron a murmurar y a decir. ¿Ustedes no han visto gente así? ¿O a usted le ha pasado así también? Dice, se pusieron a murmurar y a decir, dice, el Señor no nos quiere. Usted no ha dicho como el pastor o los líderes de la iglesia le dieron la oportunidad a usted el año pasado y usted no quiso. Y el año que estamos ahora actualmente, en el principio del año, el pastor no dijo nada a usted. ¿Por qué? Porque el año antepasado usted no quiso. Ahora luego te pones a murmurar. Ya no nos toman en cuenta. Ya no nos quieren ahí. Pero ¿quién es el culpable? Si fuiste tú que no quisiste recibir. Y dice,
Y dice, el Señor no nos quiere. Nos sacó del Egipto tan solo para ponernos en manos de los amoreos y acabar con nosotros. Ahora culpándolo a Dios. ¿Qué pueblo tan sinvergüenza como muchos hoy? Ahora culpándole a Dios, que Dios es el culpable de sacarlos en el tierra de Egipto. Y así muchos hoy. Y ponen peros. Ahora culpando a los líderes, culpando que por qué vino por acá y que por qué está aquí. Ay, Dios mío. Que este pueblo lo mismo ahora. Dice, ¿y ahora a dónde vamos? Arrepentido por haberle dado la espalda a Dios. Arrepentido por haberle dado la espalda a Dios. Y así hay mucha gente. Y lamentablemente mucha gente conocedores de la palabra de Dios. Conocedores de las sagradas escrituras, sabiendo si te rebelas o le das la espalda a Dios, hay una consecuencia. Y ni aún así claudican en contra de Dios. Wow. Qué tremendo. Y dice, nuestros compatriotas dicen que ahí hay gente más poderosa y altos, y nosotros y grandes ciudades rodeados de altísima muralla, y que hasta vieron descendiéndose de gigante Anac. Todos estos nos han desanimado por completo. Qué terrible gente, tan cobardes, culpándole a Dios. Gente cobardes culpándose a Dios. Si fueron ellos que le dieron la espalda a Dios. Fueron ellos, amados hermanos. Fueron ellos que provocaron la ira de Dios. Fueron ellos con sus acciones. Provocaron el enojo de Dios. Y ahora dicen que, ¿y ahora qué hacemos? No, es que ¿qué hacemos? Pues vuélvate a tu Señor. Si Dios permite esto en tu vida, es porque te ama. Por amor a usted lo hace Dios. Lo leímos hace rato. Que Dios se enoja como un hombre que se enoja. Pero el enojo y la ira de un hombre es que es un enojo a hacer maldad. El enojo de Dios es el enojo de amor hacia ti. Amor a que usted no pierde, a que te arrepientes, a que dejas tus ídolos, a que dejas tus cosas materiales, o a que dejas a donde tú estás invirtiendo tu tiempo. Y vuélvate a tu Señor, vuelva a tu primer amor. ¿Cuánta gente como pueblo de Israel le amaban a Dios? Oh, cuando Dios le daba de comer, cuando Dios le daba de beber en el desierto, se estaban tranquilos, agradecidos con Dios. Ya sé, hay mucha gente que Dios le ha bendecido. Cuando Dios empezó a bendecirlos, oh sí, eran puntuales en la iglesia, eran bien activos y todo. Y ahora que Dios le dio la prosperidad, le han dado la espalda a Dios. Así fue el pueblo de Israel. Le dieron la espalda a Dios. Provocaron a Dios. Wow. Aleluya. Por eso siempre digo, por eso muchos no se quedan aquí y se van. ¿Por qué? La razón es esta. Y dice, así como Dios mismo es santo y perfecto, Dios proporcionó un camino para ganar el favor divino. En un arrepentimiento, la ira de Dios se alejará del pecador. ¿Escuchaste? ¿Qué necesita Dios de ti? Arrepiéntate. En Apocalipsis dice, acuérdate donde te caíste
arrepiéntete. Escuche bien, dice, así como Dios mismo es santo y perfecto, Dios proporcionó un camino para ganar el favor divino. En un arrepentimiento, la ira de Dios se alejará sobre el pecador. Wow. Pero un arrepentimiento genuino. No un arrepentimiento porque simplemente está pasando por una situación. Un arrepentimiento genuino. Y Dios puede detener su ira, su enojo. Porque la misma Biblia dice que Dios es lento a la ira y grande en misericordia. Eso es Dios. Dice, rechazar ese plan perfecto es rechazar el amor de Dios. Ahí quede en usted en esta noche que tú estás conectado aquí. Rechazar el plan perfecto es rechazar el amor de Dios. La misericordia y la gracia y el favor de Dios es incurrir a su justa ira. Qué tan bueno es Dios con nosotros. En el Nuevo Testamento dice, la enseñanza de Jesús apoya al concepto de Dios como un Dios de ira que juzga al pecador. La historia del hombre rico y Lázaro habla de del juicio de Dios y las serias consecuencias para el pecador no arrepentido o que no se arrepiente. ¿Escuchaste? En el Nuevo Testamento, la enseñanza de Jesús apoya al concepto de Dios como un Dios de ira que juzga al pecado. La historia del hombre rico y Lázaro habla del juicio de Dios y las serias consecuencias para el pecador no arrepentido o a que se arrepiente. Vamos a ir en Lucas 16, 19. Vamos a ir a la Biblia. Lucas 16, 19. Vamos terminando. Hay más todavía, pero por el tiempo. 16, 19. ¿Qué dice? Escuche, dice. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendices. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba hecho a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lameaban la llaga. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y alzó en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque yo estoy atormentado en esta llama. Qué tremendo. ¿Qué conclusión vamos a llegar acá?
Ni tu riqueza, ni tu dinero, ni tu fama te puede salvar. Y siempre le digo una cosa: malo es tener dinero. No. Malo es dejar a Dios o apartarse de Dios por causa del dinero. Ese es el problema. Porque la misma Biblia relata que nosotros tenemos que comer con el sudor de nuestra frente. Entonces, ¿malo es tener dinero? No. Malo es apartarse de Dios, enriquecerse terrenalmente, pero vacío de Dios, y en el día de la muerte al infierno eterno. Ese es el problema. Ese es el problema. Ese rico no menciona aquí, porque usted no vaya a malinterpretar. No menciona en la Biblia, pero quizás él no tenía imagen, ídolo, quizás no lo tenía. No dice la Biblia. Pero ¿cuál era su idolatría? Su riqueza. ¿Cuál era su idolatría? Tener dinero y humillar al que no tenía. Su idolatría era sus ropas de lujo, sus ropas que valían caras. Y hay mucha gente hoy en tiempo que idolatran, me voy muy rápido quizás de esa palabra, que idolatran mucho más la ropa, comprando ropa que valen caras. Un hermano sacó un carro del año, yo también saco el mío. Mi hermana compró su ropa, yo voy a también comprar la mía. ¿Y qué hace? Todo para obtener lo materialismo. Se mete más en el trabajo. Ya va a empezar a ir una vez al culto, 2 veces al culto al mes. ¿Qué está haciendo? Lo está idolatrando al materialismo. ¿Qué va a pasar? A como pasó con el rico. Le hablaron de Dios. Yo no creo que no le hablaron de Dios a este rico. Lo hablaron de Dios. ¿De qué vale arrepentirse cuando ya estás al infierno? ¿Por qué no arreglas cuentas con Dios en vida? Que Dios es grande en misericordia de perdonarte. Y te lo digo, Dios no puede dejarte o morirte de hambre. Si eres fiel con Dios, Dios te va a sustentar. Va a dar lo que tú necesitas. Va a cubrir tu necesidad. Va a suplir lo que tú necesitas. No abandonas a Dios por idolatrar a cosas materiales. No des la espalda a Dios. No tratas de enojar a Dios. No tratas de provocar a Dios a ira. Porque la ira de Dios, ¿quién lo puede detener? Piensa por ti. Escapa por tu vida. Y no endurezcáis tu corazón en esta noche. Analiza dónde estás parado o dónde estás parada. Haz un examen tú mismo de tu propia vida. No fijas de alguien, no te des cuenta de alguien cómo anda, cómo está su vida con Dios. No estés criticando, no estés ahí señalando o burlándose de la otra o del otro.
Piensa por ti, haz un análisis contigo. ¿Cómo está tu vida y tu compromiso o tu relación con Dios? ¿Estás bien con Dios? Ay, es que la hermanita, es que el hermano. ¿Qué tiene que ver el hermano con tu compromiso con Dios? ¿Qué tiene que ver? No, si es que el hermano tiene un buen carro, déjalo, si lo tiene bien comprado, felicidades, felicítalo. Pero no te metas tú en deuda para competir. Y te estás enfriando en las cosas de Dios. Si Dios tiene un propósito a ti, un plan que Dios tiene para ti, ¿qué prefieres tú? ¿Idolatrar a las cosas materiales o servir a Dios y un día gozar en la patria celestial? ¿O estar un día como estuvo el hombre rico? Lázaro, ay, mójame la lengua porque me estoy chicharroneando aquí. ¿Eso usted quiere? ¿Eso usted quiere un día? ¿Por qué no arreglas cuentas con Dios? ¿Por qué no analizas y dile, ¿sabes qué? Pues tiene razón la palabra y aquí llegué, hasta aquí. Empieza una nueva vida con Dios. Te vuelvo a repetir, escúchame bien. El enojo de Dios hacia la humanidad es por amor a la humanidad. Sí, porque Él te ama a ti. Y como tal, te ama a ti. Quiere salvarte. Dios te bendiga.